Vamos a Santiago capítulo 2, versos 21 al 23. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, aquí el apóstol Santiago está hablando, ¿no? Queriendo a reafirmar lo que en los versículos anteriores se nos habla acerca de la prueba de la fe. Dice en el versículo anterior, dice: mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y entonces da un ejemplo aquí en Abraham. Él está allí hablando acerca de Abraham y dice que en el caso de Abraham la fe actuó juntamente con las obras y que por las obras la fe fue perfeccionada, ¿verdad? Abraham, sabemos que uno de los nombres con el que se conoce a Abraham es el padre de la fe. Un hombre que tuvo fe en Dios, no solamente la demostró en ese momento cuando él ofreció a Isaac, lo ofreció, aunque sabemos que no lo llegó no le llegó a quitar la vida porque el Señor se lo impidió, pero él se lo ofreció al Señor, lo llegó a colocar en ese altar y estuvo a punto de quitarle la vida. Pero desde un comienzo, desde que el Señor llamó a Abraham para que saliera de su tierra y de su parentela, ya Abraham le creyó a Dios, salió de aquella tierra. Cuando él le dijo a Dios que él no tenía hijo, que un criado de su casa iba a ser el heredero, el Señor le dijo que le iba a dar descendencia. Le dijo: mira las estrellas del cielo, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y él dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todavía no había tenido ese hijo, pero ya en el momento en que Dios le dio la promesa, él lo creyó. Ahora, en este momento, cuando él presenta a Isaac, porque Dios se lo pide, y él en un acto de obediencia y de fe lleva a Abraham a esa montaña para ofrecerlo al Señor, dice aquí, ¿verdad, Santiago? Dice que la fe, dice, fue justificado por las obras, porque una fe sin obras es como una fe muerta. Podríamos decir que las obras es el fruto de una fe viva, podríamos decir. El Señor dice que por los frutos los conoceréis. Cuando nos habla de las personas, ¿verdad? Dice que por el fruto las conoceréis. Entonces, una persona que tenga fe, vamos a ver esa fe es a través de los frutos, a través de las acciones de esas personas, es donde yo voy a creer que esa fe es verdadera, es cierta, que no es una fe de palabra. Hay muchas personas que dicen tener fe y en el momento de la prueba se apartan del Señor. ¿Qué me indica esto? Que su fe no era una fe auténtica, que su fe no era una fe genuina, que era una fe solamente de palabras. Pero la fe auténtica es aquella fe que cuando viene la prueba la supera, que se perfecciona por medio de las obras. Dice allí: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, que a través de esto que él hizo, podemos decir que realmente Abraham era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mira, hermano, qué lindo título se le dio allí a Abraham y se lo dio Dios mismo. En Isaías encontramos que el Señor le dice a Abraham: mi amigo, hermano. Qué lindo que Dios pueda vernos como sus amigos, porque somos gente auténtica, porque no simplemente hablamos teoría y repetimos versículos simplemente porque lo aprendimos de memoria, sino que esos versículos están grabados con fuego allí en nuestro corazón y los ponemos en práctica. En esos momentos duros, cuando pasamos la prueba, hermano, esa prueba es para ver cuál es tu fe, hasta dónde llega tu fe. Si nosotros no somos capaces de probar nuestra fe, entonces esa fe no es real.
Así que Dios nos ayude, amados hermanos, a tener una fe auténtica, una fe que produzca frutos abundantes, que las obras que nuestro día a día nosotros realizamos sea simplemente la forma de reflejar la fe que nosotros tenemos en nuestro amado Señor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. De Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta mañana. Paz de Dios sobre nuestras vidas. Bendiciones a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Versículos 24 al 26 dicen de la siguiente manera: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Gloria al Señor. Bueno, como decía nuestra hermana pastora, hermana Sandra, la fe es el fruto, ¿verdad? Las obras es el fruto de la fe. Nosotros en nuestro diario vivir nos encontramos personas que dicen y hablan muchas cosas, pero todo hay que demostrarlo. Si una persona dice, yo soy un cantante, cuando lo ponen a cantar tiene que demostrar verdaderamente que es un cantante. Cuando alguien dice que es un mecánico, cuando se avería algún vehículo, ahí es donde él tiene que demostrar que es verdaderamente un mecánico. Yo soy tornero y soldador y en varias oportunidades he encontrado personas que para impresionar dicen, no, yo he soldado, yo soldo debajo del agua. Y yo digo, yo nunca he soldado bajo del agua, pero debe ser algo difícil. Y entonces cuando llegan a la realidad que se les da la pinza para que ellos utilicen allí la soldadura, muchos de ellos no demuestran, ¿verdad? Porque es más fácil soldar fuera del agua que dentro del agua. No demuestran lo que verdaderamente ellos están hablando. Así el versículo dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La obra es lo que demuestra lo que nosotros estamos hablando. Ahí el Señor muestra dos ejemplos de un hombre llamado Abraham, al cual Dios hizo pacto con él. Él creyó, le creyó a Dios, hermano, y dice que su fe le fue contada por justicia, como dice el versículo 23, y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre actuó con fe. Ahora, Dios no hace acepción de personas. Aquí muestra también a una mujer gentil. El apóstol Santiago habla esto acerca de la fe, porque los judíos tenían algo que estaban acostumbrados, pues que ellos eran los de la promesa, ellos eran los que tenían la bendición a través de la simiente de Abraham. Pero ahora el compás se abre y Dios comienza a extender su misericordia hacia los gentiles. Jesús vino, hermano, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la palabra del Señor dice en el libro de Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le recibe, el Señor le da potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquí vemos que el Señor le abra al pueblo de Israel para que no solamente creyesen que para ellos era la fe, les habla de una mujer y de una mujer gentil, de una mujer quizás en una condición social muy baja, era ramera, era prostituta, pero ella le creyó al Señor. Y eso, lo que ella hizo, como dice ahí, que fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Eso que ella hizo a través de la fe fue que ella lo hizo porque ella creyó pues que el Señor podía pues entregar a este pueblo su nación, y ella obró en fe, y eso que ella hizo, esa obra, permitió que ella fuese salva, no solamente ella, su familia también.
Entonces, nuestra fe, hermano, tiene que ser manifiesta con obras en nuestras vidas, que nuestra vida entera, hermano, sea la manifestación de nuestra fe a través de nuestras obras, que seamos hombres y mujeres dadivosos, hombres y mujeres creyentes, que tengamos fe en el nombre del Señor, porque dice que el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo, hermano, cuando el espíritu se le va, se acaba la vida, queda muerto allí el cuerpo. Nada sirve un cuerpo sin el espíritu. Asimismo, nada sirve la fe si no manifiesta las obras. Nuestras obras son el fruto de nuestra fe. Que la gente pueda decir, oye, este hombre, esta mujer tienen fe, porque ven a través de nosotros las obras que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Que nosotros podamos manifestar nuestra fe cada día y que a través de nuestra fe, de nuestro testimonio, de nuestras obras, mucha gente pueda llegar a los caminos del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Me corresponde aquí el capítulo 3 del libro de Santiago, el verso 1 y el 2 dicen: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Gloria al Señor. En este capítulo, Santiago pues se enfoca en lo que es la lengua, un miembro de nuestro cuerpo. Y dice allí, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sabemos, ¿verdad?, que no solamente en estos tiempos, sino en el tiempo del apóstol Pablo, dice Pablo allí en Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 15, decía que muchos predicaban a Cristo por envidia, por contienda, y se ve que esto estaba ya desde el principio. Siempre ha habido, ¿verdad?, el deseo, el anhelo de la persona de surgir, de querer estar en lugares reconocidos, donde se les pueda ver, donde se les pueda aplaudir. Y aquí Santiago dice que no nos hagamos maestros muchos de nosotros. Muchas personas quieren alcanzar un lugar dentro de la iglesia del Señor para ser allí reconocidos, y Santiago nos dice que no nos hagamos, porque ciertamente Dios ha dado dones a cada uno. La Biblia dice que el Señor repartió dones a cada uno de nosotros para el crecimiento de la obra del Señor. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros el predicar el Evangelio? Verdaderamente es extender el reino de Dios, verdaderamente es alcanzar las almas para Cristo, o estamos buscando nosotros un puesto, un lugar allí dentro de la casa del Señor. Ayúdanos el Señor, porque dice aquí Santiago que vamos a recibir mayor condenación. Aquella persona que enseña se supone que es una persona que sabe qué hacer y cómo hacerlo, pero imagínense si la persona está enseñando no se debe robar y ella está robando, pues déjeme decirle que va a recibir mayor condenación. La Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Dios está allí exigiéndonos a cada uno de nosotros, quizás que estamos enseñando la palabra del Señor, un nivel más alto de ser personas correctas y de saber que llegará el momento de ser juzgado de nuestra motivación. ¿Qué nos motiva a nosotros estar allí enseñando la palabra del Señor? Y dice también el verso 2, porque todos ofendemos muchas veces, todos ofendemos. Aquí no hay ninguna persona que pueda decir yo nunca he ofendido a nadie, porque eso es una mentira. Todos en alguna oportunidad hemos ofendido de una o de otra manera, no solamente con palabras, quizás con un gesto, quizás con una mirada podemos ofender a las personas. Y dice aquí que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ciertamente es difícil. Allí más adelante Santiago dice que no se puede domar la lengua, pero sí la podemos refrenar. No sé si a usted le ha pasado en alguna oportunidad donde tiene
el chance de ofender a alguien y de decirle las 4 cosas, las 4 verdades en la cara, pero usted dice, me muerdo la lengua y no le digo nada. Yo voy a esperar el tiempo de Dios y usted se refrena. Así dice aquí Santiago, que la persona que allí dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ayúdanos el Señor para nosotros tener esa capacidad de refrenar la lengua, porque dice que el que quiere ver días buenos y amar la vida, refrene su lengua del mal. Sí lo podemos hacer, con la ayuda del Señor nosotros podemos refrenar, ponerle allí freno a la lengua, a la boca. Muérdase la lengua cuando usted tenga la oportunidad quizás de lanzar allí una ofensa, porque vamos a recibir castigo de parte del Señor. Van a venir consecuencias cuando usted y yo hablamos mal de una persona, cuando nosotros quizás por envidia queremos poner a una persona mal delante de otro. Eso no se queda así, hermano. Entonces que Dios nos ayude a que nosotros entendamos verdaderamente lo que Santiago nos quiere decir. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, Dios le bendiga. El versículo del 3 al 5 dice así: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Bueno, aquí Santiago hace ilustración, ¿verdad?, referente a lo peligroso que es la lengua, ¿verdad?, que aunque es un miembro muy pequeño dentro de nuestro cuerpo, si no es controlado, como él lo explica aquí, como un caballo, como una nave o como un pequeño fuego, bueno, puede ocasionar problemas, puede ocasionar un accidente grave o una catástrofe, como lo está diciendo aquí, ¿verdad?, que si un caballo no se refrena por su boca, como se suele hacer, ¿verdad? Entonces, un caballo descontrolado, pues, en medio de una multitud puede causar daño, ¿verdad? Puede lastimar a las personas porque no está siendo controlado. Igualmente, una nave que está en un mar embravecido o fuerte, si no es controlado como debe ser con un pequeño timón, y el barco es grandísimo y el timón es súper pequeño, y si esa persona no lo controla, bueno, puede causar la muerte de los que van dentro del barco, ¿verdad? Igualmente un pequeño fuego, bueno, nosotros hemos visto en las noticias cómo comienza un fuego en los bosques, ¿verdad? Cuando vimos el tema de Australia, normalmente es por algo pequeño, ¿verdad? Algún residuo de alguna cosa que nosotros como humanos hemos lanzado, ¿verdad? Y entonces luego están las altas temperaturas y produce ese fuego, o la misma persona produce un pequeño fuego y luego empieza a dañar el bosque. Entonces así mismo es nuestra lengua, ¿verdad? Es un miembro muy pequeño, sin hueso, sin nada, ¿verdad? Pero si nosotros no lo sabemos controlar, nos puede causar muerte espiritual, puede causar de que ese concepto que tienen las personas de nosotros, y si nosotros hacemos algo malo, bueno, podemos dañar nuestro testimonio a través de nuestra lengua, o podemos causar problemas grandes dentro de un grupo familiar, dentro de la iglesia, dentro aún del trabajo. Por eso que, como el texto que decía nuestra hermana Verónica, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Hay muchas veces que la palabra del Señor pues nos enseña cómo nosotros debemos controlar nuestra lengua, ¿verdad? Hay textos que por eso nosotros nos aprendemos y le decimos al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? Porque hay momentos que se presentan en nuestra vida que nos hieren o nos lastiman, pero como hijos de Dios debemos actuar de acuerdo a la palabra. Y el Señor Jesucristo nos los enseña, ¿quién más que Él, verdad? Nuestro maestro por excelencia, cuando estuvo aquí en la tierra, que Él estuvo predicando la palabra del Señor, y los mismos doctores de la ley, conocedores de la palabra, le decían cosas horribles al Señor. Hasta el mismo Señor escuchaba pero Él no ponía cuidado a todas esas cosas, sino que estaba enfocado en lo que había, en lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Y así mismo debemos ser nosotros. No debemos prestar atención como hijos de Dios
a las cosas que se dicen. Y si nos dicen cosas a nosotros, bueno, hay un texto muy bonito en Eclesiastés que me gusta mucho, que dice que cuando escuches, cuando te digan a ti de que otra persona está hablando de ti, no prestes atención, porque recuerda que tú muchas veces también hablaste mal de otro. Entonces, nosotros no debemos poner cuidado a las cosas que nos digan, porque nosotros mismos debemos analizarnos. La Biblia nos da muchos ejemplos y nos enseña cómo debemos comportarnos aquí en la tierra. Entonces, que el Señor nos puede ayudar a nosotros a controlar la lengua, ¿verdad? También nos dice la palabra que en las muchas palabras nos falta pecado. Entonces debemos ser prudentes, debemos ser sabios, debemos pedirle al Señor que nos ayude a controlar la lengua. Nosotros por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer, porque estamos hechos nacemos con el pecado, con la maldad, con esas ganas de hablar, y más nosotras las mujeres. Bueno, algunas, no todas. Por lo menos a mí me gusta hablar mucho, pero cuando hablamos mucho tenemos que tener cuidado, porque normalmente luego decimos cosas que no son correctas, y solamente a través de Dios, a través de la ayuda del Espíritu Santo, es el que nos puede ayudar a controlar la lengua. Que si vemos cosas que no nos agradan, estamos viendo algo que está mal, bueno, presentarlo delante del Señor, y el Señor mismo se va a encargar de las cosas. Hay otro pasaje en Proverbios que dice que 6 cosas aborrece a Jehová y aún 7 abomina su alma, y dentro de esas 7 cosas hay 3 que están otorgados a la lengua. Lo que más se condena en la palabra del Señor es la lengua. Entonces nosotros debemos tener cuidado. No se condena tanto el alcoholismo, la fornicación, el adulterio, pero la lengua sí se dicen más cosas en la palabra del Señor, porque aunque es un miembro muy pequeño, es peligroso para nosotros. Entonces, entre esas 7 cosas dice que el que habla mentira, el que siembra discordia entre sus hermanos, ¿verdad? El que habla con falsedad. Entonces debemos guardarnos de hacer todas esas cosas. Y la palabra está escrita siempre para nosotros, mis hermanos. A veces creemos que viendo un texto, ese es para fulano y tal. No, cuando usted lee la palabra y hay algún texto que le resalta, es porque está siendo resaltado para usted, para que si no lo está haciendo, entonces para que usted se guarde y no cometa ese tipo de cosas. Y se ve algo en algún hermano, en alguna persona que no es creyente, que usted pueda observar a esa persona y pedirle al Señor que lo ayude a cambiar, o a usted mismo que le permita que Dios lo guarde y lo cuide de nunca ser así como esa persona. Entonces que Dios nos pueda ayudar, que esa persona, así como dice aquí en el caballo, en el barco, lo controla algo muy pequeño. Bueno, quien nos controla a nosotros es el Espíritu Santo y es el Señor. Debemos dejar de que Él nos gobierne para que podamos conducirnos correctamente aquí en la tierra, porque nosotros mismos no vamos a poder. El caballo por sí solo no se puede controlar, el barco por sí solo no se puede controlar, pero dice que si una persona está al frente del timón, sí puede controlar al barco, y si una persona controla el freno del caballo, lo puede ayudar a que no haga un desastre. Asimismo, si el Señor está en nuestras vidas, Él nos va a ayudar a controlar la lengua para que podamos ver días buenos y podamos agradarle a Él. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos nosotros. El 6 dice así: y la lengua es un juego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, desgraciadamente todos tenemos lengua y todos tenemos ese veneno que va con nosotros, ¿no? Porque todos los grandes fracasos, las grandes guerras, todas las cosas, es por medio de la lengua. Por medio de la lengua, pues la jactancia de los gobiernos contra el otro gobierno, se estallan muchas guerras, ¿no? Si hoy en el día nosotros podemos ver las noticias, vemos que un presidente de un país está insultando al otro y ultraja con palabras verdaderamente gruesas. Y viene el armamento, y viene que se forma la guerra, y totalmente queda atado por la boca, por hablar, ¿no? Se ha hecho una guerra donde han muerto muchos inocentes, muchas personas quedan desamparadas, y ha habido mucho atraso en el país, y en fin. ¿Por qué? Por hablar demasiado, ¿no? Entonces, esto tenemos nosotros que refrendar nuestra lengua, ¿no? Claro que de por sí solo no podemos, debemos buscar
el timón, el freno que la pueda parar, y el freno es la palabra de Dios, cogernos de la mano de Dios, ¿no? Que nos ayude a refrenar nuestra lengua, ¿no? Cuando queremos decir alguna cosa, contestar algunas cosas, ¿no? Que en vez de contestarla con dureza, la contestemos con amor, ¿no? Cambiar nuestro modo de vivir, ¿no? Pero como digo, eso solamente lo hace cuando está uno verdaderamente cogido de la mano del Señor, ¿no? Porque vemos que Cristo nunca, por más que le dijeron, nunca dijo una mala palabra, nunca juzgó a nadie, nunca atacó a nadie, ofendió con palabras, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser, y si somos cristianos, decimos que somos cristianos, cristiano quiere decir entonces que seguimos a Cristo. Entonces si seguimos a Cristo, sigamos lo que Cristo hizo, ¿no? Vamos ahí a querer imitar, ¿no? Sacar, saber, ser un poco. Como él tenía tolerancia, nosotros también toleremos y soportemos a los demás, ¿no? Porque también a nosotros también ofendemos, ¿no? De una u otra manera ofendemos a las personas, ¿no? Y más que todo, y si decimos que al hombre no lo ofendemos, pero lo ofendemos a Dios, ¿no? Y si nosotros nos encontráramos con un Dios que verdaderamente se irrita por todo, entonces, en un momentito, cada instante, éramos pulverizados porque cada rato lo ofendemos, ¿no? Un mal pensamiento se nos viene a la cabeza y pensamos eso, y eso es ofensa para Dios, ¿no? Eso. Entonces, también la lengua, una mala palabra que decimos, nosotros estamos hablando de la lengua, ¿no? Mala palabra que decimos. Así sea que la digamos nosotros mismos, solo, de por sí solo, ¿no? Por decir, si vamos caminando por ahí, nos tropezamos, nos caímos, nos golpeamos, y en vez nos lanzamos una palabrota, ¿no? Entonces, ¿por qué lanzamos esa palabrota? Entonces, eso es una ofenda. ¿A quién ofendemos? Al Señor. Le duelen los oídos cuando nosotros lanzamos esas palabras obscenas, ¿no? Entonces, hay que saber refrenar nuestra lengua, hay que pedirle a Dios, ¿no? Día a día, que nos ayude a callar, ¿no? A callar esa lengua, ese modo de hablar, ¿no? Porque verdaderamente, de todas maneras, sea como sea, el perjudicado soy yo mismo que estoy ultrajando, porque yo mismo estoy ultrajando a las personas, ¿no? Pero también yo tengo recompensa. Sí, yo le dije sus verdades al fulano tal, pero también yo me estoy ofendiendo, ¿no? Con la lengua ofendo al prójimo y me ofendo ya a mí mismo, ¿no? Por lo tanto, debemos nosotros cada día cambiar nuestra manera de pensar, y antes de hablar, pensemos primero. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, aquí estamos, una semana más. Les deseo una semana de bendición, de victoria en el nombre del Señor. Y bueno, continuamos con esta poderosa palabra. De verdad que me gusta mucho este capítulo que habla de la lengua, ¿no? De cómo debemos dominar ese pequeño timón, pero terrible. En el versículo 7 y 8 dice, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Bueno, aquí en el versículo 7 habla que, bueno, en principio, cuando el Señor creó los cielos, la tierra, los animales, creó al ser humano, a Adán, a Eva, el Señor les dio poderío y dominio sobre las bestias. Eso lo habla en Génesis capítulo 1, si no me equivoco, versículo 28 o 29. Habla al respecto de esto, que el Señor les dio poderío a las bestias, sobre las bestias, ¿verdad? De dominar las bestias, de dominar los animales. Y vemos, a mí me gustaba mucho ver Animal Planet, bueno, en mi país se veía ese canal, y pues allí se veía mucho lo que eran domadores de animales, que sí, domadores de perros, domadores de cocodrilos, de muchos animales, ¿verdad? Y vemos cómo esos hombres tenían ese dominio de los animales.
pero aún así el Señor dice que no tenemos dominio de la lengua. Aunque pertenece a nuestro cuerpo, no tenemos dominio sobre ella, ¿verdad? Y dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Mis amados hermanos, nosotros cuando no tenemos ese dominio de nuestra lengua, podemos herir y podemos hablar y decir cosas que realmente no edifica, y lo que hace es hacer daño. Tú puedes hacer daño tú puedes hacer daño con lo que estás diciendo. Tienes que tener muchísimo cuidado en eso, mis amados hermanos, de verdad. Hay algo que yo siempre he orado y siempre le he pedido al Señor, y es que me ayude a tener dominio propio. Y yo pienso que el dominio propio es tan importante, aunque el fruto del Espíritu Santo, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, todos son importantes. Pero el dominio propio también es muy importante, porque si nosotros no tenemos dominio propio, si nosotros no le decimos al Espíritu Santo que tome el control de nuestras vidas, de nuestra lengua, podremos decir cosas, mis amados hermanos, que, lamentándolo mucho, pueden doler demasiado. Y si tú te haces una herida física, si tú te cortas o te pegan, te golpean, a ti te duele en el momento, ¿verdad? Y te sale un moradito o te pueden agarrar puntitos, pero se te va a sanar. Llega un momento que pasan días y esa herida va sanando hasta que termina de sanar por completo. Y si tú te haces un morado, ya a los 10 días, 12 días ya no tienes el morado, y tú te tocas allí donde te has golpeado y ya no te duele, ¿verdad? No te duele, no se te ve el moradito. Y si te haces alguna herida, como dicen aquí en España, alguna pupa, ¿verdad? O sea, te queda tal vez la cicatriz, pero no te va a doler. Pero una palabra mal dicha sí puede doler, y es una herida que causas a una persona que puede durar años en recuperarse. Entonces, en la última parte dice, llena de veneno mortal. Les voy a colocar un ejemplo muy simple. Cuando tú consumes veneno, cuando el ser humano consume veneno, ¿verdad? Del 100%, el 80% tiene probabilidades de morir, ¿verdad que sí? Yo conozco personas que se han envenenado, y la mayoría han fallecido. Y las que no han fallecido quedan bastante con consecuencias bastante graves. Conozco una chica que ella se envenenó, creo que fue con veneno de ratas, no recuerdo bien, pero ella no falleció, pero ella quedó mal. Le hicieron una traqueotomía, ella no puede hablar, no puede consumir alimentos sólidos, todo se lo inyectan por vena. Entonces, quedan consecuencias y secuelas muy graves, mis amados hermanos, cuando el ser humano tiene contacto o consume veneno. Asimismo es la lengua. Una palabra mal dicha puede matar el espíritu de una persona. Puede durar años esa persona con esa herida y le puede costar sanar, porque las heridas internas, las heridas espirituales, a veces tardan años, y hay personas que ni siquiera se recuperan de ellas. Por eso es tan importante que nosotros le pidamos al Señor dominio propio de nuestra lengua, porque por sí mismo no lo podemos hacer. La palabra del Señor lo dice, que nosotros es un mal que no podemos refrenar. No podemos tener control de nuestra lengua, de lo que hablamos. Si tú te molestas, lo primero que se te va a salir es decir algo que estás herido y dices cosas que no te agradan, que tal vez no están bien porque estás molesto, ¿verdad? Entonces, qué difícil es tal vez callar cuando tú ves alguna injusticia, o cuando te molestas por algo que tú sabes que no hiciste, y tú te molestas y tú quieres hablar, ¿verdad? A mí, de verdad, mis amados hermanos, yo lo confieso, a mí me cuesta mucho quedarme callada, de verdad. Yo cuando veo una injusticia o cuando veo algo que no está bien,
Me cuesta muchísimo quedarme callada y es algo que le he pedido mucho al Señor y el Señor de verdad que me ha ayudado en eso y pues ya lo he superado bastante. Pero me cuesta mucho quedarme callada porque no soy de decir malas palabras ni nada, pero sí digo las cosas. Entonces, a veces es mejor callar y no decir nada. Es mejor callar, mis amados hermanos, porque con una sola palabra podemos herir y herir gravemente. Entonces, que el Señor nos ayude a tener dominio de lo que decimos, de lo que hablamos, dominio de nuestra lengua. Recordemos que nosotros por sí mismos no vamos a poder, pero si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a controlarnos, que nos dé esa sabiduría, que nos dé prudencia. La prudencia es muy importante, mis amados hermanos, para nosotros poder controlar lo que nosotros vamos a hablar. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Bueno, vemos aquí, ¿verdad? Este hombre de Dios, Santiago, nos habla acerca de este punto, vamos a decir, es como un punto doctrinal. Si nos damos de cuenta, esta carta, ¿verdad?, toca varios puntos importantes para nosotros, la iglesia. Y hoy día, bueno, estamos hablando acerca, ¿verdad?, de la lengua, un miembro, como vienen expresando mis hermanos, y como lo dice también la palabra, difícil de controlar. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tener ese dominio propio. Yo sé que por nuestra propia fuerza no logramos y no alcanzamos, ¿verdad? Pero con la ayuda del Espíritu Santo, la palabra dice que este género sale con ayuno y oración, mis amados. He conocido de muchas personas que han llegado a los pies del Señor, ¿verdad?, con un repertorio, vamos a decir, con un léxico, ¿verdad?, negativo. Pero cuando son introducidos, ¿verdad?, al conocimiento de la palabra, cuando se dejan, ¿verdad?, mover por el Señor y se llenan de la palabra de Dios, no solamente de llenar su boca, sino de manifestar, ¿verdad?, esas maravillas del Señor, vemos el cambio en esas personas. Dice allí el verso 9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dice allí el verso 9 y el 10 dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermano mío, esto no debe ser así. En Proverbio capítulo 18 nos habla la palabra, ¿verdad?, acerca de nuestra boca, de lo que manifestamos, ¿verdad? Dice que en nuestra boca hay poder para vida o para muerte. Bendito sea el Señor. Si somos, ¿verdad?, creación del Señor, nos debemos de comportar como cuando hablo de creación del Señor, cuando ya hemos recibido al Señor, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Vemos, ¿verdad?, allí en el momento del sufrimiento, el sacrificio del Señor, en ningún momento, ¿verdad?, elevó palabra de maldición contra ese grupo de personas. Con todo allí, callado el Señor, bendecía a esas personas, y eso es lo que nos enseña la palabra. Si alguien de pronto hoy nos golpea, ¿verdad?, dice la Biblia que si nos golpean la mejilla, bueno, coloquemos la otra, creyendo, bueno, que el Señor hará justicia por nosotros. A veces perdemos, ¿verdad?, el desnivel o el control de nuestra conducta y bueno, y procedemos a nuestra manera y decimos, bueno, yo no me voy a dejar porque yo soy esto y aquello. No, mis amados, pidámosle al Señor que nos dé esa templanza, que nos dé, ¿verdad?, ese corazón para llevar esta situación como lleva el Señor, siempre en paz y en armonía. Dice el 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿no puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O somos de uno o somos del otro, es lo que se refiere este hombre, ¿verdad?, Santiago. No podemos, ¿verdad?, ser de una misma fuente, colocar dos aguas. Si ya hemos recibido al Señor, si ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y somos claros, ¿verdad?, de lo que el paso que hemos dado, procuremos, ¿verdad?, agradar a aquel que de verdad nos ha tomado, nos ha llamado a este negocio. Yo sé que no es fácil, porque naturalmente, ¿verdad?, nuestra contaminación espiritual, vamos a decirlo así, atierra contra vuestras vidas, pero sí podemos, mis amados, sí podemos, ¿verdad?, a la luz de la palabra. Si queremos ver momentos buenos, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, queremos ver momentos hermosos, refrenemos nuestra lengua, sujetemos nuestra lengua, ¿verdad?, a través de la palabra, moldemos, ¿verdad?, o vamos al molde de Dios, el cual el Señor nos va a permitir
agradar en primer lugar al Señor para hacer de esa fuente de gratificación, esa fuente de exaltación. Yo sé que no es fácil, pero en esos momentos difíciles, cuando de pronto queremos perder el control, ahí no tenemos que acordarnos y mirar hacia arriba y alabar al Señor. Hemos sido puestos para adoración, hemos sido puestos para alabanza. En un momento, verdad, difícil de mi vida, yo le decía al Señor que cuál era su función conmigo, que lo que he sufrido todo el tiempo, bueno, desconocía de Dios. Hoy que tengo, verdad, un poco de conocimiento del Señor, sé que el Señor me ha creado para alabanza y para exaltar su nombre. Somos instrumentos, somos vasos para honrar al Señor. Yo sé que en los momentos difíciles, ahí donde a veces queremos expresar y descargar, pero ahí tenemos que nosotros descargar, verdad, de saber, verdad, que el Señor está a nuestro favor, saber que nuestro Señor está al lado nuestro allí como poderoso gigante. Entonces, hermano, tratemos de controlar ese miembro, no por nuestra propia fuerza, sino, como han dicho mis hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que tome control y dominio total de nuestras vidas, para agradar en primer lugar a aquel que nos ha llamado. Allí dice en Mateo capítulo 12, verso 36, que por cada palabra obscena, por cada palabra maldicha, vamos a ser juzgados, hermano. Ojalá que usted sea una fuente de bendición, que sea una fuente para exaltar el nombre del Señor, que seamos una fuente para anunciar las buenas nuevas de salvación, que el tiempo que tengamos se lo dediquemos al Señor y que procuremos guardar y cuidar nuestras palabras. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Buenos días, que Dios les bendiga a todos los hermanos que hoy están a través de las redes viendo, oyendo, que el Señor les bendiga, no solo en radios, no solo en televisión, sino también en radio. Allá está nuestro hermano Pericana en Caracas, hay distintas personas, allá el hermano Argenis en San Fernando, y todos los que nos acompañan con el matutino, que Dios les bendiga. Seguimos en el versículo 13, dice así la palabra del Señor: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? Mis amados hermanos, la Biblia dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. El capítulo entero nos viene hablando de la lengua. Cuán terrible es la lengua cuando dejamos que se mueva sin control. Mire, se pone freno en la boca de los caballos y así controlamos todo su cuerpo. Ponemos un timón a un barco y así gobernamos a una gran embarcación de miles de toneladas. Pero la lengua es un mundo de maldad que no puede ser refrenado, no puede ser controlado, así que debemos refrenar un pequeño fuego que incendia un gran bosque lleno de hipocresía, porque dice que de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce, no puede con la misma boca que bendices a Dios maldecir al prójimo. Ay, cuántas personas en su hipocresía promueven el odio, siembran el odio y sin embargo de frente en la cara qué bien se portan, qué amables parecen, pero por dentro están llenos de veneno. ¿Recuerdan ustedes a Judas Iscariote? Acababa de vender al Señor y metió su pan dentro de la copa del Señor y el Señor dijo: uno de vosotros me va a entregar, el que mete su mano en mi copa, ese me va a entregar. Y Judas todavía le pregunta: ¿seré yo? Y el Señor le dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. El Señor conoce los corazones, así que si tú eres sabio, demuestra con tu conducta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una persona sabia es una persona mansa, tranquila. Recuerda que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una persona sabia es una persona que mide sus palabras en el nombre del Señor. Así que demuestra por tu conducta, demuestra por tu comportamiento que eres sabio. El necio dice en su corazón: no hay Dios. El necio
hace y deshace pensando que tiene toda la vida por delante, pero no sabe que el pecado acorta la vida de las personas. El pecado sirve de tropiezo a la misma persona. La Biblia dice que tarde o temprano tu maldad te alcanzará. Al malo le alcanzará su maldad, al malo la maldad le destruirá. Así que pon freno a tu comportamiento, examina cómo te estás comportando, porque toda injusticia se paga. Mire, el malo no dura para siempre. Dice la Biblia que buscarás al malo y no lo hallarás. Buscarás al malo y encontrarás que ya no está delante de ti. Que Dios nos ayude para nosotros hacer lo que agrada al Señor. Mire los malos de la historia. Hitler pensó que iba a vivir, a volver a levantar un imperio parecido al romano y que iba a tener ese imperio 1000 años, una raza pura, la llamaba la raza aria, pero murió Hitler. ¿Cómo murió? Mire, se envenenó él con su amante, Anna Braun, creo que se llamaba, si mal no recuerdo, y se envenenaron, pero antes le dio un discurso a su pueblo, maldiciéndolo, culpándolo de sus derrotas, de sus malas decisiones, de sus desgracias, y después se envenenó. Hitler desapareció, el país fue dividido en 2 naciones, hoy ya está unificada, pero creo que esto les servirá para no volver a repetir la historia, porque ahí está escrito la cantidad de gente que mataron, la cantidad de gente que pereció por esa guerra que inició. 40 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. 5 millones de judíos asesinaron cruelmente, injustamente. 300.000 gitanos, 300.000 húngaros, y así por todas partes donde iban creían que ellos estaban obligados a purificar las razas de las naciones. Que Dios nos ayude, tarde o temprano al malo lo alcanzará su maldad. A Mussolini, allí en Italia, él iba huyendo y una manifestación le detuvo en la carretera. Descubrieron que era Mussolini, le sacaron, lo arrastraron, amarrado de los pies, lo arrastraron con un coche por la ciudad y luego lo ahorcaron a él y a su amante. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! La maldad alcanza malo. Un presidente de Uganda, malo, malvado, de apellido Bokassa. Este hombre mataba a sus enemigos y se comía sus corazones. ¿Qué hicieron cuando él murió? También le arrancaron el corazón y se los comieron. Al malo lo alcanzará su maldad. Así que el mal no te permitirá prolongar tus días. Mira, hay gente que son malos. Sobre el alto vigila otro más alto. Hay gobernantes perversos que cometen crímenes, que violan los derechos humanos, pero tarde o temprano su maldad le alcanzará. Así que tú eres sabio, tú eres una persona prudente, demuéstralo por tu comportamiento, tu sabia mansedumbre que demuestre lo que tú eres en realidad. Dios conoce nuestras vidas y a Dios no podemos escondérnosle. Él donde quiera que vamos, Él nos ve. Mató Caín a su hermano Abel y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Le dice, ¿y yo qué sé? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Así le respondió Caín a Dios. Y Dios le dice, oh Caín, clama la sangre de tu hermano. La sangre de tu hermano clama de la tierra. Pondré señal en ti para que nadie te asesine. Maldito serás en la tierra. Cayó la maldición sobre Caín y donde quiera que iba, las cosas le iban mal a Caín. ¿Por qué? Por causa de su maldad. Dios conocía lo que había hecho. Dios sabía, a Dios no se le esconde nada. Así que procura vivir una vida que agrade a Dios, tanto pública como privadamente. El versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.
si tenéis celos amargos y contención entre vosotros, no mintáis contra la verdad. Dios conoce los corazones. Dios conoce lo que hay dentro de ti y de la abundancia del corazón habla la boca. Hay personas que no pueden vivir en armonía con las demás. Donde van contendiendo. Donde va la gente se llena de temor. Cuidado, ahí está fulano. Cuidado, no digas tal cosa, no digas aquello. No hables más de la cuenta porque todo lo que digas será tomado en tu contra. Ay, qué terrible es cuando las personas son de esa manera. Si tenéis contención entre vosotros, si tenéis celo entre vosotros, esto no es sabiduría. Esto no es la sabiduría que viene de Dios. El versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. El diablo es experto en sembrar cizaña entre nosotros. El diablo es experto en ponernos unos contra otros con sugerencias, diciendo cosas que después se justifican. Y yo no quería decir eso, pero las palabras están claras, los hechos están claros, los hechos hablan por las personas. Entonces demuestra con tu comportamiento que eres una persona sabio. Si vives en contienda, si vives chocando con todo el mundo, esta no es la sabiduría que viene de Dios. Esta no es la sabiduría que viene de Dios, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contienda, dice el 16, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sabes lo que es incertidumbre? La incertidumbre no se ve, pero donde tú llegas y hay contienda y hay choque, se siente un ambiente de incertidumbre. La gente tiene miedo de hablar, la gente habla con los ojos, la gente muestra su temor en su rostro porque hay contención, hay perturbación. Donde hay contención hay toda clase de obra perturbadora. No hay paz en un hogar de contienda. La Biblia dice que mejor es vivir en el rincón de un terrado que habitar en casa espaciosa con mujer contenciosa. Entonces, que mujer, procura tener paz en tu casa. Hombre, procura tener paz en tu casa. Siembra la paz en tu hogar, porque lo que tú siembres, eso es lo que vas a cosechar cuando te llame el Señor. Y aquí en esta tierra mismo, cuando tú golpeas a la gente, cuando tú maltratas a la gente llega un momento que te va a responder de la misma manera, porque es la ley de la vida. La regla de oro dice, haz con los hombres lo que quieres que los hombres hagan contigo. Así que si tú quieres que te traten bien, trata bien tú a la gente. Un niño fue a cazar con su padre y cuando estaba en medio de montañas empezó a gritar insultos, maldecía a la gente y el eco retumbaba entre las montañas, maldito, 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 maldito. Y él llamó a su padre, le dijo, papá, me están maldiciendo. Mira, papá, oye, como dice, maldecía y le regresaban la voz. Entonces el padre le dijo, cambia tu actitud, no maldiga, di, te bendigo, te bendigo. Y la voz se repetía, el eco se repetía, bendito, bendito, papá, ahora me están bendiciendo. Lo que tú dices, lo que tú haces, será como el boomerang, tarde o temprano volverá a ti. Como tú haces, se hará contigo. Así que mantén la paz, actúa en paz, actúa con sabiduría, sé prudente al abrir tu boca en el nombre del Señor. El versículo 16 dice, porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué terrible es la incertidumbre, ¿no?
La incertidumbre no se ve, pero crea confusión. La incertidumbre es inseguridad. La incertidumbre es temor a lo que puede suceder. Hipocresía es decir cosas que aparentas no querer decir. Me entendieron mal, no fue eso. Hoy la gente a esta época la llama la época de la posverdad, donde los que dirigen las naciones les da igual mentir, les da igual engañar, les da igual decir una cosa hoy y mañana contradecirla y decir yo no he dicho eso. Pero tienen el gran problema de que tenemos los medios de comunicación, tenemos lo que se llama la hemeroteca, quiere decir que las noticias que se dan quedan grabadas y quedan en evidencia cuando dicen una cosa y después se desdicen de lo que han dicho, entonces les dan la publicación de lo que ha dicho y quedan como mentirosos. Hay políticos en lo que la gente ya no cree, la gente no cree en lo que dice. Cuando dicen alguna cosa, se preguntan a sí mismos, ¿será verdad lo que está diciendo? No lo irá a contradecir mañana. Y al día siguiente lo ven en otra entrevista contradiciendo lo que habían dicho. Que Dios nos ayude para ser personas de palabra. La Biblia dice, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Qué terrible es cuando esto entra también en el pueblo del Señor y que la gente niega lo que ha dicho. Que Dios nos ayude. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Siempre con limpia conciencia, siempre actuando con limpieza, no con contienda en la mente y decir las cosas retorcidas que ya tienes en tu mente. Es pura. Para el puro todas las cosas le son puras. Piensa en lo positivo de la gente, piensa lo bueno de la gente, saca lo bueno de la gente y entonces tú verás el resultado. La sabiduría de lo alto es pura, es pacífica. La Biblia dice que procurad la paz con todo, entre tanto dependa de vosotros, procurad la paz con todo. Es amable. La Biblia dice que todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Sea amable, actúa con amabilidad. Da gracias cuando se te haga un favor. Da los buenos días cuando pases por un lugar. Da las buenas tardes, las buenas noches. No pases desapercibido por los lugares. Saluda. No seas indiferente. La gente del Señor es amable. Sé amable tú también en el nombre del Señor. Es benigna, quiere decir buena, llena de misericordia, de buenos frutos. Trae buenos frutos cuando tú actúas como debes actuar. Cuando tú eres amable, cuando tú eres puro en todo lo que piensas, no llevas malas intenciones, no llevas malos pensamientos. Cuando eres puro en tus actuaciones, esa manera de actuar trae buenos frutos. Así que esta es la sabiduría que viene de lo alto. No tiene incertidumbre, no tiene cosas oscuras, no tiene dobles intenciones, no tiene nada debajo de la manga, no tiene incertidumbre ni hipocresía. Hipócrita. Lo que dijiste no lo querías decir. Querías decir otra cosa. Querías actuar con un corazón malvado y por eso te salió de esta manera. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que buscan la paz. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que procura en todo lo que haces, en todo lo que digas, que todo sea con la intención de sembrar paz. Paz y armonía. Que el Señor te bendiga. Son hermosos sobre los montes los pies de los que anuncian la paz. No lleves contienda, no lleves chisme, no andes sembrando cosas malvadas y cosas que desagraden a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y ahora vamos a terminar como todos los días con una oración por los que se van a entregar al Señor. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos
y di conmigo estas palabras. Padre querido, Padre Señor, querido, te Señor, damos gracias te damos gracias porque se ha predicado tu palabra. que se ha predicado tu palabra. En este momento, vengo delante de ti para pedirte perdón, por mi manera de actuar, por mi manera de por actuar, mi manera de hablar, por mi manera de hablar, por mi ira. por mi ira. Te pido perdón, por las malas intenciones. Renueva mi corazón. Renueva mi corazón. Cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Engendra Cristo en mí. Cristo en mí. Señor, escribe mi Señor, nombre escribe mi nombre en el libro de la en el vida. libro de la vida. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Desde hoy en Desde hoy en adelante. adelante. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Marido, mujer, hijos, nunca salgan de su hogar tirando un portazo, porque usted no sabe cuándo se están despidiendo por última vez. Despídase con un beso, con un abrazo fuerte. Usted no sabe cuándo sale de su casa caminando y regresa metido en un cajón. Con alegría saldréis. Despídase con alegría de sus seres queridos. No salga con una trompa larga como si fuera un elefante. Despídase con gozo. Con alegría saldréis. Es una orden del Señor. Nunca salga enojado de su hogar. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos.